Volvemos al living de la mañana de 20. Tenemos amigos que nos acompañan aquí, ex veteranos de guerra, combatientes de Malvinas. Nos acompaña Jorge, Horacio y Helio. Bienvenido Horacio, bienvenido Helio y bienvenido Jorge. Bueno, ante todo, primero el agradecimiento por la visita, porque sabemos que en el centro de la ciudad de Villa María, en el microcentro, no es fácil estacionar ni ubicarse. Sabemos que la agenda es muy cargada. Recién uno de ustedes viene de una escuela en Villanueva. Y sabemos que también es un día un tanto muy importante. Si bien el 2 de abril es importante, la vigilia no es cosa menor para ustedes y para cada uno de los excombatientes. Para empezar, y le pregunto a uno por uno, comienzo contigo, que sos el presidente de aquí de Villa María, Jorge. ¿Cómo es primero justamente el 1 de abril para vos, sabiendo que a la noche no es una noche normal, común, sino que es una noche en donde te encontrás con tus allegados excombatientes para luego compartir el 2 de abril? Hola, buen día. Mira. A ver, vamos a prenderlo. Ahí está. Perdón, hola, buen día. Es un momento donde hay una comunión entre todos los que estuvimos en la gesta que participamos en la gesta de Malvinas, acompañados de nuestros familiares, amigos, que en definitiva fueron quienes sufrieron cuando nosotros estábamos allá. Y bueno, y es un momento en el cual esperamos que el 2 de abril para rendirle un homenaje a los que quedaron allá, a los 649 muertos que hubo en la guerra. Recordarles y dedicarles un respeto muy grande. Por tu lado, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís, Helio? ¿Cómo es este 1 de abril? Porque ya empieza a tornarse especial conforme va llegando cada año un aniversario. Bueno, el 2 de abril en realidad yo lo tomo como un momento de orgullo, en el sentido de que, bueno, fue el día que recuperamos las islas. Si bien es el día que se conmemora, ¿no es cierto?, el Día del Veterano de Guerra, y bueno, allí recordamos a los que han caído en la Guerra de Malvinas. Bueno, ahí el orgullo y aquella alegría que tenía en cierta forma el pueblo argentino por recuperar las islas, ¿no es cierto? Es una mezcla allí de sentimientos. Por supuesto que para mí es un día muy especial también el 1 de mayo, y un día triste porque allí empezó la guerra, en el 1 de mayo. Y el 2 de abril en realidad estamos concentrando un poco de todo, un poco de la alegría, un poco de la tristeza, ¿no es cierto?, el orgullo, y también, ¿por qué no?, también el día en cuando terminó la guerra, ¿no es cierto?, que pasamos a otro estado, un estado de paz. Y por tu parte, Horacio, ¿cómo lo vivís? Bueno, primero buenos días, gracias por la invitación. Para mí creo que el 2 de abril es medio como todo el año. Uno, como veterano de guerra, siempre piensa en el tema Malvinas casi permanentemente. De juntarnos, de pasarla lo mejor posible, era haber conformado la familia y vivir eso, y la familia nuestra también la vive. Entonces creo que esta noche la vigilia, cuando nos acompañan, uno se siente bastante reconfortable. Ahora, yo así en modo personal, porque nosotros cuando tratamos, esto no es una entrevista, sino quizás yo lo tomo más como una charla, para contar una vivencia en la historia argentina. ¿Cómo les llega la noticia a ustedes por aquel entonces? ¿Y por qué pregunto esto? Porque yo con mis 26 años, indudablemente ustedes sabrán, no lo pude vivir,
y seguramente tenemos gente del otro lado que también tiene menos edad que yo, y también hay gente que tiene más edad y que también a lo mejor lo vivió o a lo mejor no. Y yo quiero trasladar también un poco lo que era ese día a día de ustedes cuando les llega la noticia de que tienen que ir a la guerra. ¿Qué tanto sabían? ¿Qué tanto no sabían? ¿En qué situación estaban ustedes también cuando les llega esa noticia? Si por ahí tenían ganas de ir o no. Por supuesto que, a ver, creo que pocas personas deben querer, o sí, tal vez, me explico, puntualmente, y hacemos individual la respuesta de cada uno. En tu caso, Jorge, ¿cómo te encuentra vos esto de decir, bueno, muchachos, hay que ir a pelear a Malvinas? Bueno, mira, fue algo en cierta forma muy loco, lo que en mi caso en particular pasó. A mí, yo terminé el secundario en el año 81 y el 2 de febrero me incorporan al ejército argentino. Me llevaron en tren hasta Río Cuarto, en colectivo hasta Río Cuarto, de Río Cuarto a Córdoba en avión y en avión a Comodoro Rivadavia y con destino final en Colonia Sarmiento, en la provincia de Chubut, que está a 150 kilómetros más aproximadamente de Comodoro Rivadavia y 150 kilómetros de la cordillera. O sea, está en el medio. Y bueno, o sea, llegamos allá al regimiento el día 3 de febrero, empezamos con un periodo de una pequeña instrucción, que fueron de 20 días aproximadamente, y el 1 de abril nos embarcaron y nos llevaron a Comodoro Rivadavia. Llegamos a la noche, ahí nos dieron la cena, nos dijeron que descansáramos, ya todos equipados para combate, con armamento de guerra, munición de guerra, todo. Y a la madrugada, ahí nos dijeron a todos de que íbamos a ir a las Islas Malvinas, que las Fuerzas Armadas habían decidido recuperar las islas usurpadas por los británicos. Y bueno, fue una emoción enorme, porque sin tener idea de lo que significaba una guerra, tener que participar era algo bastante fuerte, pero era algo con lo que nosotros desde chicos nos habían enseñado en la escuela, de que las Islas Malvinas eran argentinas. Entonces, bueno, fuimos a la guerra, pero en mi caso en particular, o sea, con casi nula instrucción militar. ¿Por tu lado? Bueno, lo mío fue un poco distinto en el sentido de que yo estaba en la clase 62, un año antes de Jorge y de Horacio, que ellos son de la clase 63. Entonces, nosotros hacía un año que estábamos en el servicio militar, ya prácticamente estábamos de baja. Estábamos licenciados hasta la baja y nos llaman, nos reincorporan prácticamente el 1 de abril, o sea, hoy. Íbamos llegando al regimiento y cruzamos una columna de soldados, ¿no es cierto? Todos iban en la caravana de camiones y cañones que iban hacia Comodoro Rivadavia y nosotros no sabíamos realmente qué pasaba. Y en los colectivos que nos transportaban hasta allá pararon, se cruzaron los militares del colectivo con la caravana esta, y ahí le dijeron, vamos a embarcarnos para Malvinas. Salimos esta noche. O sea, era un grupo nada más que se iba. Ya había salido el otro grueso, y ya habían salido los que ya estaban para tomar las islas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando llegamos al regimiento, prácticamente nosotros estábamos con el pelo un poco largo, o sea que ahí nomás nos volvieron a meter en caja, digamos, meter en el servicio militar, y nos dijeron al otro día se iban a tomar las Islas Malvinas. Ya estábamos adentro. Bueno, nosotros
medio que estábamos asombrados porque nos íbamos enterando en ese momento de lo que iba a pasar. Y además hacíamos una regresión al día que habíamos entrado nosotros al servicio militar y al mes de haber tenido la primera, la primera instrucción, que es cuando apenas entras, y decíamos, qué barro esta clase, la clase 63, con un mes de instrucción ya va a una guerra. O sea que medio que estábamos asombrados de eso. Por supuesto que después tuvieron un desarrollo extraordinario. Pero nosotros en realidad después, cuando estuvimos ahí y nos dijeron que, bueno, separaron un grupo que era el que iba a ir a Malvinas, bueno, en ese grupo estuve bueno, digamos, metido, digamos, para ir, y bueno, el día 10 de abril nos llevan a nosotros. Mientras tanto íbamos elaborando todo lo que iba a pasar. Además, todavía no había empezado la guerra, Claro. convengamos eso. Claro. Se había tomado la isla y se estaban haciendo los preparativos porque ya los ingleses habían dicho que venían. Claro. Así que ese fue el panorama. Y bueno, después llegamos a las islas y nos fuimos integrando, digamos, a todo el operativo, ¿no es cierto? Y por tu lado, ¿cómo fue, Horacio? Bueno, en mi caso, yo estuve también con Jorge y Helio en el mismo regimiento, en el 25 de Sarmiento. En el caso mío, yo había estado preparándome, como preparamos todo en un campo de introducción, y ahí tuve un problema físico que me llevaron a enfermería, estuve internado yo con un problema de infección, y cuando me dan el alta de enfermería del mismo regimiento, llego a mi compañía, era la compañía B en ese momento, y entro como a la 1 de la tarde. Y la compañía estaba vacía. Normalmente entre las 12 y la 1 los soldados iban a almorzar. Y entro y estaba todo vacío. Y bueno, entré yo, hay un tramo bastante largo desde la puerta de entrada hasta las habitaciones donde dormíamos todos. Y me sorprendí con el armamento. Veía mochila, casco, cargadores, fusiles, todo los materiales del rancho, el jarro, el plato, todo el equipamiento. Y yo, como tuve una semana internado, no estaba enterado de nada. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Voy a los cargadores, miro, y no eran balas de fogueo, eran balas reales, trazantes y de todas. Entonces empecé los gritos, yo quería hablar con algún superior mío y sale de una oficina, allá dentro de la misma compañía, sale y le pregunté, y me dice, mire Faro, dice, usted no pregunte nada, vaya a cuidar, usted va a ser cuartelero, ahora tiene que cuidar la puerta, saludar a quien entra, a quien sale, usted no pregunte nada. Y yo a mí me comía la incertidumbre, ¿qué pasaba con esto? Me voy a cuidar la puerta, y en eso viene la columna que venía desde el comedor, y empezaron a entrar así medio cabezas gachas, y nadie me decía nada. Yo saludaba a los jefes, que normalmente se usaba saludarlo, y nadie te decía nada. En ese momento viene un jefe mío, me da un birrete que tenía él, me da el reloj, me da las pertenencias de él, y me dice, soldado, vaya a llevarla a mi casa, dice, que vivía en el barrio de suboficiales, dice, y ahí prepare, dice, tiene que hacer jardinero, albañil, todo, quédese a trabajar allá. Bueno, y salí del lugar ese hasta la casa de él, está bastante lejos, salimos caminando, y cuando iba saliendo veo en la parte de atrás del regimiento toda una fila de colectivos y camiones. Y a mí me llamó la atención, ¿de dónde van? Yo no sabía nada, yo no iba a ningún lado, iban los otros. Bueno, me fui a esa casa, tuve que trabajar, llegué a la noche, ya no quedaba más nadie, quedaban unos 30 soldados en las compañías, y le preguntaba y nadie me decía nada. Bueno, y así fue pasando, y empezaron a venir los oficiales nuevos que venían del lado de Buenos Aires, y de ahí se forma otra compañía de apoyo, que era la compañía que dice Helio. El día 10 nos llevan a nosotros, con mezclado la compañía A, B, C, del 62, todo eso, y nos forman una compañía, nos llevan a Comodoro,
y de ahí fuimos de apoyo al resto que ya había tomado la isla. Ahora, ¿qué se siente estar llegando a Malvinas? ¿Ustedes sabían con qué se iban a encontrar? ¿Tenían un panorama? En ese tiempo, en ese momento, ¿hubo tiempo justamente para pensar eso? ¿Fue todo tan rápido que ya estaban metidos y tenían que darle para adelante? ¿Cómo fue eso? Así, che, muchachos, a ver, estamos en Malvinas. Sí, te digo, en mi caso, yo volamos casi de noche, allá casi siempre de noche, hay 5 o 6 horas de día nomás. Yo perdí la noción de la hora que llegué, pero llegamos y estaba oscuro, y nos hicieron dormir en un galpón y después nos iban a trasladar. No sabíamos dónde estaban, a mí me dijeron, estamos aterrizando en Malvinas. No, nadie conocía qué es lo que había, cómo era de grande, nadie sabía nada, menos de una guerra y menos geográficamente. Vos lo veías si geográficamente, no. Menos un mapa, decir, bueno, a ver... Es que nadie, creo que nadie sabía, ¿viste? Entonces vos no sabés lo que es una guerra, no sabés lo que era nada. Recién, Elio, vos dijiste algo, en la respuesta anterior, charlando, que se venían los ingleses, lo tiraste al pasar. De hecho, creo que fueron a ser alrededor de 28.000 más o menos, número más, número menos. Nosotros tenemos un video aquí, entre tantos que uno puede encontrar, que un poco fuerte el video. Es sobre un soldado inglés hablando un poco acerca de Malvinas y de los soldados argentinos. Si les parece, lo compartimos y luego me gustaría saber un poquito la opinión de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Dire, cuando quiera, aquí lo compartimos en la mañana. Forma de cruz. Esta historia comenzó hace mucho más de 3 décadas. Ya en 1833 el Reino Unido y Argentina se disputaban estas tierras, así como el espacio marítimo circundante. Para el Reino Unido, las Falklands son parte de su territorio de ultramar y esto es innegociable. Para Argentina, las Malvinas son parte natural e indivisible de su territorio y están siendo ocupadas por fuerzas invasoras. 32 años después, los combatientes de ambos bandos pisaron esta tierra. Bob, combatiente británico, militar de carrera como todos los combatientes del Reino Unido, afirma que volvería a pelear esta guerra si es que su patria lo llama. ¿Cuál es el sentimiento que prevalece? ¿El deber cumplido o el dolor por haber vivido una situación tan límite? Our duty was to remove the Argentines from this island. I'm very sorry that they lost their young people. I'm even more sorry that I lost my young people as well. But it was our duty, it was our soldierly duty to remove the Argentines from this island. And that's what we did. ¿Volvería a vivir esa guerra? ¿La volvería a pelear? Yes, I would. If you feel that a wrong has been inflicted on people who are your fellow countrymen, then you must fight that war. The idea of war does not appeal to me. I was a professional soldier for most of my working life. My life has moved on. I have a family now, but if I was called to take this duty again, I would take this duty again. Yeah. Can I say something else? Well, previous to your question. We inflicted damage on the young Argentines who shouldn't have been here, and I regret that. My personal experience was searching the dead soldiers, the dead Argentines that were lying around us, and taking out their personal possessions, and there were photographs of their family, of their children, of their wives, of their girlfriends, and they were exactly the same as us. But why were they here? That's the question they must ask themselves. Néstor, argentino, también militar de carrera, asegura que pelearía cualquier guerra para la que lo convoque su país. Con la misma firmeza, dice que la que peleó en el 82 fue un absurdo. Yo cuando vine a la isla tenía 24 años, así que no había mucha diferencia con los soldados que hacían el servicio militar obligatorio. En ese momento cumplimos con el mandato de nuestra Constitución, de los reglamentos y leyes militares. Venimos a recuperar lo que consideramos que era nuestro. Pero 32 años después también pienso que podríamos haber dialogado en forma distinta, que se podrían haber evitado tantas muertes de un lado y del otro. Siempre digo que el dolor de una madre
argentina y de una británica es el mismo. Bueno, aquí está. Esta nota ya lleva unos años, pero el testimonio a mí me hizo mucho eco lo que dijo el soldado inglés, ¿no? Que como que no entendía por qué estos jóvenes, que creo que nosotros tampoco lo entendemos, ¿no? Fueron enviados, ¿no? Y otra de las cosas que me pegó mucho cuando la estaba viendo es que, bueno, a él le tocaba revisar a los soldados argentinos fallecidos y encontrar los elementos personales de una foto, un recuerdo, un anillo. Es como que ahí es donde yo veo lo que deja la guerra, ¿no? A la larga o a la corta, lamentablemente deja, y por más crudo que sea, muerte. Creo que eso es para cualquier país que la dispute. Y por otro lado, que salvo es en donde lo cual dice que se podría haber, o le gustaría haberlo hablado. Puntualmente, ¿ustedes qué sienten de las palabras del soldado inglés y después, si quieren, la del argentino? Mira, yo personalmente creo que es muy bueno lo que dicen ambos. Ellos eran militares profesionales. En el caso nuestro éramos soldados, que fuimos llevados a una guerra sin sentido, realmente sin sentido, sin tener una preparación, el equipamiento acorde para pelear con una potencia mundial, que a su vez estaba apoyada por toda la mayoría de los países de Europa y por Estados Unidos, principal aliado de Inglaterra. Entonces, era imposible que no vinieran ellos a recuperar lo que ellos consideran que es de ellos. Y desgraciadamente, de ambos bandos hubo muchas pérdidas. Los ingleses en este momento dicen de que ellos perdieron 250 y pico de personas. Yo personalmente no creo que sea así, yo creo que ellos perdieron más. Pero ellos tienen sus archivos de la guerra bajo candado por 80 años. O sea que recién en el 2072 se va a saber toda la historia completa del lado de los ingleses, de cuántas víctimas tuvieron y cómo les fue a ellos. Ellos la pasaron, te lo aseguro, muy mal, muy, muy mal. Hay varios libros en los cuales generales y jefes de alto rango dicen que ellos no pensaban de que les iba a costar tanto. Es más, hay muchos que dicen de que estuvieron a punto de pegar la vuelta por la resistencia que recibieron, con la que se enfrentaron. Y te vuelvo a repetir, con la gran mayoría de soldados que no tenían nada de conocimiento, nada. Entonces, nosotros eso es lo que valoramos principalmente a partir de mañana, es el reconocimiento para los que quedaron allá, que dieron todo por la vida, porque así lo habíamos jurado, o sea, defender la patria hasta perder la vida. Y bueno, y fue lo que hicieron ellos, o sea, los que quedaron allá defendieron hasta perder la vida. ¿Te tocó, Jorge, vivir en una situación de tener una persona al lado, un soldado argentino que haya fallecido al lado tuyo, alguna situación dramática, de decir, mirá Leo, la verdad, hoy por hoy hasta el día de hoy recuerdo esto, sin entrar en detalle, ¿no? Pero ¿te ha pasado? Sí, justamente, yo tuve que volver antes de las islas, antes de la rendición, una semana antes aproximadamente, sinceramente no recuerdo bien la fecha, porque tuve que venir acompañando al que era el jefe de la compañía, un teniente primero en ese momento, que supuestamente había perdido la visión. Entonces me designaron a mí para que lo acompañara de vuelta al continente. Y bueno, la salida fue
muy, muy peligrosa. Estuvimos en alerta roja, o sea que no. Teóricamente nos atacaban los aviones ingleses. Creo que cuando despegamos algo hubo porque el vuelo estaba programado de las Islas Malvinas a Comodoro Rivadavia y llegamos de casualidad a Río Gallegos. Teóricamente el avión se estaba incendiando cuando aterrizó en Río Gallegos. Y bueno, y en ese avión venían evacuados, la mayoría eran todos heridos. Y fue muy duro ver a todos esos compañeros, camaradas, que lamentablemente no pude saber después qué fue de sus vidas, si sobrevivieron o no, pero venían muchos en muy mal estado. ¿Por tu parte, Elio? Bueno, miraba recién el documental y veía un hangar que se quemaba. Ese fue el primer bombardeo, el segundo bombardeo, perdón. Alrededor de ese hangar había unas tiendas donde de la Fuerza Aérea, donde se almacenaba todo lo que iba llegando, de la parte de alimentos y de emergencia, en la parte de la Cruz Roja. Nosotros estábamos aproximadamente a 100 metros de ese lugar, así que lo hemos visto prácticamente, lo vimos, fuimos partícipes en vivo, digamos, de lo que estaba ocurriendo. Y allí murieron soldados argentinos. Así que la sensación en el segundo bombardeo, escuchar que ya empezaban a morir nuestros soldados, bueno, era una sensación muy, muy fea, ¿no? Por eso recién me detuve mirando el documental y me transportaba a ese momento. Con respecto a lo que siguió la narración de ese documental, decía el militar inglés que él volvería. En realidad lo que estamos haciendo nosotros yendo a los colegios constantemente, como por ejemplo hoy, lamentablemente vamos nada más que estos días y después ya se terminó esa narración que hacemos, ¿no es cierto?, de los hechos. Es precisamente para hacer esa transmisión generacional para que, bueno, estas generaciones nuevas sepan que hay otro camino para buscar soluciones a este conflicto, ¿cierto? Que va por la parte pacífica, por la parte de la diplomacia. Y que tantas charlas y conversaciones, disertaciones que se hacen, bueno, algunos sabemos que va a salir y se va a dedicar a esto, de estos chicos que hablamos, seguramente. Ya sea en la política, en la diplomacia, donde sea, buscando la solución de todo esto. Y respecto a las distintas posiciones, bueno, nosotros éramos, como decía Jorge, éramos soldados, y creo que fue el único derecho que tenía, el único derecho constitucional que tenía el gobierno militar, el proceso, que se cumplía, que era hacer el servicio militar, que era un derecho constitucional. Y nosotros lo cumplimos. Nosotros nos llamaron y fuimos a una guerra. Bueno, nos sentimos orgullosos de haber defendido el país, más allá de los errores que hubo en esta guerra que fue muy improvisada. ¿Y por tu parte, Horacio? Bueno, mira, en el lugar que me tocó estar a mí en la isla, yo roté bastante, estuve bastante en el campo y una parte en el pueblo. El 1 de mayo, que fue cuando se despertó la guerra, digamos, que empezaron los primeros ataques, a mí me agarró en el pueblo. Justamente acá hay un muchacho de acá de Villa María que él subía arriba de un altillo a ver los aviones que se acercaban y cantaba la alerta roja. Ese mismo día me acuerdo que un avión empezó a descargar las bombas para poder aterrizar porque no llegaba, venía mal herido el avión también, y una de las balas que se cruzaban entre el fuego nuestro y el fuego de los ingleses con el avión le había rozado el casco y lo había tumbado de una altura bastante importante. Gracias a Dios se salvó. Pero he visto en el campo donde estaba yo, a veces caer a la noche el bombardeo
como que le tiraban a la pista de aterrizaje en el aeropuerto donde estaba Helio, que pasaban por arriba de la cabeza mía y caían ahí. Y sí daba realmente miedo. Yo volví en el 2010 a la isla y a recorrer, me metí dentro de mi pozo de zorro, toda la historia, y recorrí varios lugares en la isla y fui a ver un hueco que había tirado una bomba, había hecho de un avión, y la fui a ver. Había escuchado el estampido, todo eso, pero nunca había ido porque cada uno tenía que cuidar su sector. Y era a pocos metros donde estaba él. Yo digo, debe haber sido grande porque el hueco que hizo era más o menos de 12 metros de diámetro por 4 metros de profundidad. Y en el 2010, todavía hoy ya no nace más nada ahí. O sea, tenía agua el pozo, pero digo, y ahí debe ser ahí en esa bomba donde dice que fallecieron los que estaban cerca de él. Por eso hoy se salvó él y nos salvamos todos los que estamos acá, pero la hemos vivido feo. Yo podríamos estar hablando de esto mucho tiempo. Me comprometo a por ahí, el año es largo y quizás en algún momento nos podemos juntar de nuevo a charlar con más videoclip. De hecho, nosotros estamos preparando un programa para mañana con muchos testimonios y demás. Porque me quedan muchas cosas para hablar, ¿no? Las mentiras, lo que se decía acá, el rol del periodismo, muchas cosas, digamos, que también hicieron a esta guerra. Hay quienes dicen que London fue uno de los lugares cuando los ingleses lo logran apropiar, y ahí es donde nosotros perdemos la guerra. Yo, a grandes rasgos, me gusta esto porque me gusta nutrirme de la historia, pero no me gusta nutrirme de la historia que me cuentan, sino la que me cuentan ustedes, que esa creo que es la verdadera historia. Y felicitarlos también porque, de una u otra manera, como recién lo decían, no recuerdo quién, cuando van a los colegios principalmente, yo recuerdo en mi etapa de colegio que algún que otro combatiente asistía a una charla y demás, creo que es más que nada mantener el valor de los soldados, y voy a cambiar el discurso, de los soldados que quedaron allá por sobre todas las cosas, ¿no? Creo que es un estandarte fundamental el que ustedes llevan, y nosotros nos podemos nutrir gracias a la buena predisposición de ustedes de lo que han vivido, que seguramente debe haber miles y miles de historias y de vivencias por contar. Por eso nosotros la charla de hoy era un poco abocarnos a eso, a vivir un poquito lo que ustedes sintieron. Por supuesto no lo vamos a sentir porque ustedes estuvieron presentes, pero mi agradecimiento por parte de todo Canal 20, porque siempre sé que son muy predispuestos para venir y para charlar con nosotros. Mira, los agradecidos somos nosotros porque nos dejan expresar y podemos contar, como vos decís, nuestra verdad. Vos vas a ver que hay veteranos de guerra por casi todo el país. Y cada uno en particular tiene su historia de lo que vivió. Nosotros tres éramos del mismo regimiento, pero yo no estaba donde estaba él, ni ellos estaban cerca mío. O sea, había una cierta cercanía, pero asimismo vivimos cosas puntualmente distintas cada uno. Y bueno, esa es una historia que nosotros queremos que la juventud, los chicos conozcan, para que no se vuelva a repetir, para que la Argentina nunca más tenga que llegar a un conflicto armado, que las islas, si Dios quiera, algún día se puedan recuperar, pero de forma pacífica, por la diplomacia, por las leyes, pero no por una guerra, porque yo siempre digo, las guerras, las que la organizaron fueron antes del 1 de mayo sacarse una foto y se pegaron la vuelta, pero no estuvieron en la guerra. Y los que fabrican armas tampoco están en la guerra, ellos las venden nada más. Entonces nosotros lo que pedimos a los chicos, justamente esta mañana estuve en la Escuela del Trabajo y le decía a los chicos,
En ustedes está el futuro del país. 20, 25 años adelante, ustedes son los que van a manejar el país. Puede haber, de ahí puede salir un intendente, un diputado, un concejal, cualquier cargo político. Pero no se olviden nunca de los que fueron a dar la vida, los que dejaron la vida en Malvinas por una causa justa, porque era un reclamo justo. No fue la forma, pero era un reclamo justo. Es un reclamo justo. Le voy a agradecer la visita a cada uno de ustedes. Gran abrazo al resto de sus compañeros. Me ha tocado, por cuestiones de profesión, compartir alguna vigilia aquí en Villa María. Me ha tocado conducir el año pasado la inauguración del monumento de Malvinas en Villanueva. Y bueno, estar en contacto desde otra perspectiva me ha dado la posibilidad de una u otra manera conocer un poco más de ustedes, ¿no? Por supuesto que nunca sabremos todos los pormenores que han vivido, pero cuando ustedes nos cuentan la historia creo que es lo más gratificante que nosotros, quienes no la vivimos y quienes somos un poquito más jóvenes, podemos saber, entender y principalmente, por sobre todas las cosas, después luego comunicarlo. Así que el agradecimiento y me voy a comprometer para invitarlos. Tenemos todo un año por delante para charlar aún un poco más, que es siempre bastante interesante el tema y por sobre todas las cosas difundirlo. Así que muchas gracias Helio, Jorge y Horacio por la visita. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, no hay que olvidarse que esta noche a las 20 tenemos la misa en la Catedral por los Caídos. A las 22 empezamos la vigilia en el monumento, en Vélez Sarsfield y España. Y bueno, y el 2 tenemos actos acá en Villa María también a las 10 de la mañana y 9:15. Bueno, y a la tarde ¿En Villanueva? Sí, 16:30 misa y después 17:30 el acto. Sí. Bueno, y quiero recordar que esta noche, si el tiempo nos acompaña, bueno, va a haber ahí un espectáculo, digamos, entre las 22 y las 24 con cantantes y creo que grupos de baile. Me encanta. Así que bueno, para que le den una dinámica, digamos, aparte de la Guardia de Honor que van a hacer Gendarmería, los bomberos, la Policía Provincial y la Federal, ¿no es cierto? Me encanta. Sí, que se ha comprometido este muchacho Lazarte, Darío Lazarte, en apoyarnos en esta noche en la vigilia también de participar, y bueno, lo va a hacer con gusto, me dijo, y bueno, va a ser un honor tenerlo también. Bienvenido sea quienes se quieran sumar, eso. Muchas Por gracias, supuesto. Muchas gracias por la visita a todos.